de la vida. De vegades un necessita fer promoció. Durante décadas se mantuvo en silencio sonriendo frente a las cámaras y cantando al amor con una voz que parecía inquebrantable. Pero ahora, con 84 años, Diango ha hecho algo que nadie esperaba. En una entrevista que ha dejado al mundo boquiabierto, el eterno romántico de la música española dejó caer un veneno tan elegante como demoledor. No habló de política ni de amores del pasado, ni siquiera de sus problemas de salud. Lo que hizo fue aún más impactante. Se atrevió a nombrar con nombre y apellido a 6 colegas de la industria, a quienes asegura jamás pudo soportar. Y lo dijo sin titubeos, con la misma calma con la que una vez nos susurraba «corazón mágico». Las redes sociales estallaron. Algunos aplaudieron su franqueza, otros lo acusaron de envidia tardía. Pero todos coincidieron en una cosa: algo debió pasar para que un ícono como Diango, después de una carrera impecable, decidiera romper el silencio de esa manera. ¿Qué heridas seguían abiertas detrás de tanto éxito? ¿Qué envidias y traiciones escondía el mundo dorado de la música romántica española? Y sobre todo, ¿quiénes eran esos 6 nombres que lo hicieron sentir traicionado, desplazado o simplemente despreciado? La historia que estás a punto de escuchar no solo revela los nombres, sino las razones, las tensiones, las rivalidades ocultas y los momentos más oscuros de una carrera, que aunque llena de luz, también estuvo marcada por las sombras. Hablar de Diango es hablar de una de las voces más icónicas, intensas y queridas de la música romántica en lengua española. Nacido en Barcelona en 1940, su verdadero nombre es José Gómez Romero, pero el mundo lo conoció con un nombre artístico que pronto se convertiría en sinónimo de pasión, nostalgia y elegancia. A lo largo de más de 6 décadas, Diango construyó un imperio de canciones que no solo tocaron corazones, sino que también conquistaron continentes. Fue uno de los pocos artistas españoles que logró una conexión profunda con el público latinoamericano, especialmente en Argentina, México y Colombia, donde aún hoy su música es venerada casi como sagrada. Pero detrás del hombre que cantaba al amor con tanta intensidad, se escondía también una historia de luchas internas, competitividad feroz y heridas no cicatrizadas. La industria musical de los años 70 y 80 en España era un campo de batalla disfrazado de romanticismo. Las baladas que sonaban en la radio no eran solo melodías, eran armas en una guerra silenciosa por el favor del público, la atención de las discográficas y el respeto de los medios. Y en ese contexto, Diango no solo compartía escenarios con leyendas como Camilo VI, Rafael, Julio Iglesias o José Luis Perales, sino que también competía con ellos, directa o indirectamente, por el mismo trono sentimental. Aunque siempre cultivó una imagen amable y reservada, la verdad es que Diango vivió en carne propia las tensiones del éxito. Hubo contratos incumplidos, canciones prometidas que terminaron en las voces de otros desplantes, en programas de televisión, comparaciones injustas en la prensa y rumores que durante años él prefirió ignorar por elegancia o por estrategia. Pero con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años de su vida artística, comenzó a dejar caer algunas pistas de ese resentimiento oculto. Lo hizo en entrevistas, en conversaciones informales y sobre todo en gestos que para los verdaderos conocedores de su carrera decían mucho más que cualquier palabra. Uno de los momentos más tensos de su trayectoria ocurrió en los años 90, cuando un conocido presentador de televisión le preguntó en directo si le molestaba que la industria favoreciera sistemáticamente a Julio Iglesias y a Camilo VI. Diango sonrió con una mezcla de ironía y cansancio y respondió: «Yo no necesito escándalos para llenar estadios». La frase pareció inofensiva,
pero quienes estaban atentos entendieron perfectamente a quién iba dirigida. Años más tarde, volvió a cargar sutilmente contra Rafael al decir que hay quienes interpretan como si gritar fuera cantar. En los pasillos de las discográficas se hablaba de su exigencia casi obsesiva por la calidad, pero también de su rechazo rotundo a compartir proyectos con ciertos colegas. Nunca hizo duetos con quienes no respetaba, y eso, en una industria donde las colaboraciones eran sinónimo de exposición y éxito, no pasaba desapercibido. Algunos productores incluso contaron que más de una vez rechazó propuestas millonarias solo por no compartir estudio con artistas que consideraba hipócritas o carentes de alma. Hoy, con la serenidad que dan los años y la libertad que otorga el retiro, Django ha decidido contar lo que durante tanto tiempo calló. No lo hace con odio ni con rencor, al menos no explícitamente. Lo hace como quien finalmente libera una carga, como quien al final del camino se atreve a nombrar en voz alta aquello que durante décadas solo murmuraba en soledad. Y esos nombres que pronto conocerás no son elegidos al azar. Son rostros, voces, estilos y egos que marcaron no solo su carrera, sino también las heridas que aún siguen abiertas en el alma de uno de los últimos grandes románticos de nuestra música. Django comenzó su carrera como tantos otros soñadores de la posguerra española, con una guitarra, una voz privilegiada y una maleta cargada de ilusiones. En la Barcelona de los años 60, donde el franquismo aún controlaba los medios y la cultura, abrirse paso como cantante romántico era casi una proeza. Pero Django lo logró. Grabó sus primeros discos entre dudas, con presupuestos modestos, pero cada vez que su voz aparecía en la radio, algo se detenía. Había en su tono una mezcla de lamento y ternura que no se podía fingir. Su forma de cantar no solo era técnica, era visceral. No interpretaba canciones, las vivía. El ascenso fue vertiginoso. En América Latina lo adoraban. En México lo comparaban con José José. En Argentina lo veneraban como a un Gardel contemporáneo. Mientras tanto, en España el camino era más complejo. La competencia era feroz. Camilo VI dominaba con su voz de tenor dramático y su imagen casi celestial. Rafael era ya un dios del escenario con su teatralidad arrolladora. Julio Iglesias, por su parte, jugaba en una liga internacional lleno de glamour, romances con mujeres famosas y cifras astronómicas. Frente a ellos, Django representaba algo más sobrio, más íntimo, menos espectáculo y más profundidad emocional. Y aunque muchos lo valoraban precisamente por eso, los medios y las grandes discográficas no siempre estuvieron de su lado. Años después, confesó en privado que más de una vez sintió que le robaban el protagonismo, que cuando lanzaba un disco casualmente aparecía uno de Camilo VI a la semana siguiente con una campaña de marketing imposible de igualar, que cuando planeaba una gira por América, su disquera le recortaba presupuesto porque Rafael o Julio tenían prioridad. Incluso llegó a revelar que algunas canciones que le fueron prometidas por compositores como Manuel Alejandro o Juan Carlos Calderón terminaron en los álbumes de sus rivales sin explicación alguna. El incidente más duro quizás fue el de la canción Piel de Ángel. Según varios allegados a Django, esa balada estaba escrita originalmente para él y era parte de un proyecto que se venía gestando hacía meses. Pero en un giro repentino, el tema fue entregado a Camilo VI, quien lo convirtió en un éxito rotundo. Django jamás lo dijo públicamente, pero su enojo se reflejó en el álbum siguiente, donde cambió de estilo y adoptó un tono más melancólico, casi resignado. Era como si la industria le hubiera arrebatado no solo una canción, sino un momento que pudo haber cambiado el curso de su carrera. En otra ocasión, fue invitado a participar en un homenaje televisivo a la música romántica española. Al llegar al estudio, descubrió que había sido relegado a un bloque secundario, mientras que Rafael y José Luis Perales ocupaban los segmentos principales. Django aceptó cantar como siempre con elegancia, pero al salir del plató,
dijo en voz baja: «Yo no vine a mendigar minutos, vine a cantar». Desde entonces, su relación con ciertos programas se volvió distante, casi inexistente. Con el tiempo, esa sucesión de pequeños desprecios, promesas rotas y rivalidades silenciosas fue calando en él. Lo convirtió en un artista cada vez más selectivo, más distante, más fiel a sí mismo. Nunca abandonó la música, pero sí renunció a ciertos escenarios, entrevistas y colaboraciones. Prefería grabar en su casa rodeado de los suyos sin filtros ni presiones. Y en ese retiro voluntario maduró una visión mucho más cruda de la industria que lo había elevado y también herido. Los años pasaron y la gente seguía adorando sus baladas, pero pocos sabían lo que realmente sentía al ver a ciertos colegas recibir premios que él consideraba inmerecidos, al escuchar elogios para artistas que en privado lo habían menospreciado o burlado. Cada vez que alguien lo comparaba con otro cantante, sonreía, pero esa sonrisa escondía cicatrices invisibles, como cuando un periodista le dijo: «Diango, usted es como el Julio Iglesias catalán», y él, sin perder la calma, respondió: «No soy la versión de nadie, soy Diango, y eso me basta». Ahora, a los 84 años, con la voz más frágil pero la memoria intacta, ha decidido poner nombre a esos silencios, no por venganza, sino por verdad, porque ya no tiene miedo de incomodar ni necesidad de agradar, porque después de haberlo dado todo por la música, siente que ha llegado la hora de decir lo que siempre calló, y lo que está a punto de revelar no solo sacude la imagen de varios ídolos, sino que también desnuda el lado más oscuro y competitivo de un mundo que, aunque lleno de aplausos, a veces se olvida del respeto. No lo dijo en un escenario ni en una rueda de prensa, ni siquiera en un documental. Fue en una entrevista privada relajada, casi íntima, como si ya no le importara la reacción del mundo. Diango, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, dejó caer uno a uno los nombres de aquellos que, según él, jamás supieron respetarlo, que le dieron la espalda, lo traicionaron o simplemente fingieron una amistad que nunca existió. Fue un terremoto en voz baja, pero con una fuerza que desenterró rencores que muchos creían olvidados. El primero que nombró fue Camilo VI. Durante años ambos compartieron el trono del romanticismo español, pero detrás de cámaras la rivalidad era implacable. Diango recordó cómo Camilo solía sabotear sus presentaciones con comentarios maliciosos entre bastidores, cómo algunas canciones escritas para él terminaron misteriosamente en los discos de Camilo. Él cantaba bien, pero su ego no cabía en un teatro, murmuró con una mezcla de lástima y desdén. Y aunque siempre reconoció su talento, lo que no pudo perdonarle fue la manera en que, según dice, se encargó de cerrarle puertas desde dentro de la industria. El segundo nombre fue Rafael. Aquí el tono fue más ácido, menos contenido. Diango se refirió a él como el actor que quiso ser cantante y dejó entrever que nunca respetó su estilo exagerado y teatral. Más aún reveló que en una ocasión, en una cena entre artistas, Rafael lo ignoró deliberadamente mientras elogiaba a otros colegas. Nunca me miró a los ojos. Era como si yo no existiera. Esa noche, según cuenta, comprendió que en ese mundo el talento no bastaba, también había que saber moverse entre sombras. Luego mencionó a Julio Iglesias, pero no con ira, sino con una amarga resignación. Reconoció que Julio era un fenómeno, pero afirmó que la industria lo protegía de una manera descarada, desplazando a otros como él. No era el mejor cantante, pero era el más vendible. Y eso bastaba para que nos olvidaran a los demás. Contó que durante los años 80, cuando ambos coincidían en listas de éxitos, las radios recibían instrucciones para priorizar las canciones de Julio. Yo tenía que ganarme el aplauso con la voz. Él con su sonrisa. La lista continuó con José Luis Perales.
Aquí la crítica fue más técnica que personal. Django confesó que le costaba entender cómo un compositor tan simple había sido elevado a la categoría de poeta por la prensa. Le tengo respeto como autor, pero como intérprete no transmitía nada. Lo más doloroso, según confesó, fue que Perales fue propuesto para recibir un homenaje que inicialmente le pertenecía a él. Me borraron de un día para otro. No dijeron por qué, pero lo supe, no querían repetir nombre. El quinto nombre fue Manolo Otero, un artista menos conocido fuera de España, pero con quien Django compartió varios roces artísticos. En particular, recordó un episodio en que Otero se adjudicó la autoría de una versión de Cuando quieras, déjame sin mencionar jamás a Django, quien la había popularizado meses antes en Latinoamérica. Fue un robo emocional. No solo se llevó una canción, se llevó mi historia. Y finalmente, Nino Bravo. Esta fue la confesión más inesperada. Django no lo atacó, pero dejó claro que nunca compartió el culto exagerado a su figura. Tenía voz, sí, pero la tragedia lo convirtió en leyenda, y eso para algunos de nosotros fue como desaparecer en vida. Según Django, la muerte de Nino eclipsó a muchos de su generación, y el negocio supo convertir la nostalgia en negocio, olvidando injustamente a quienes seguían luchando desde el escenario. La reacción del público no tardó en llegar. En redes sociales muchos se sintieron traicionados, otros sorprendidos. Algunos lo aplaudieron por su valentía. En los medios, los debates se encendieron. ¿Fue una confesión honesta o un acto de despecho tardío? ¿Django rompía el silencio por dignidad o por necesidad de cerrar cuentas pendientes? Algunos artistas respondieron con elegancia. Perales, en una breve declaración, dijo: cada quien recuerda la historia desde su propia herida. Rafael, fiel a su estilo, no comentó nada, y los fanáticos, como siempre, se dividieron entre la fidelidad y la sospecha. Pero lo cierto es que con estas palabras, Django mostró que detrás de cada nota cantada, de cada lágrima derramada en un bolero, había también silencios que dolían, y que incluso los más grandes, los que llenan teatros y venden millones de discos, también tienen enemigos, decepciones y verdades que prefirieron callar. Hasta hoy. Escuchar a Django hablar con tanta claridad después de tantos años de silencio es como abrir un viejo diario donde cada página guarda una confesión, un suspiro ahogado o un grito contenido. No es fácil imaginar a un artista de su talla expresando de forma tan directa su desagrado por colegas que para millones representan lo más alto de la música romántica. Pero tal vez ahí reside la verdadera dimensión de esta revelación en su humanidad. Porque más allá del ídolo de la voz, que tantas veces nos hizo llorar, está el hombre. El hombre que sintió, que luchó, que cayó, y que ahora decidió hablar. Desde este canal no buscamos juzgar si fue correcto o no lo que Django confesó. No pretendemos decir si tenía razón o si el paso del tiempo ha distorsionado sus recuerdos. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, donde todo parece brillo y armonía, las rivalidades, los celos y las decepciones forman parte del precio del éxito. Django, con sus palabras, no solo expuso sus heridas, también iluminó las zonas oscuras de una industria que tantas veces sacrifica el alma de los artistas en nombre del espectáculo. Y hay algo que no se puede negar: sus palabras nos obligan a repensar lo que sabíamos o creíamos saber sobre algunos de los nombres más grandes de la música en español. Nos invitan a mirar más allá de la portada de un disco o de una sonrisa televisiva, a preguntarnos cuántas otras historias como la suya quedaron atrapadas entre bastidores, sin micrófono, sin luz, sin aplausos. Por eso queremos saber también tu opinión. ¿Crees que Django fue valiente al decir lo que tantos callan? ¿O piensas que fue injusto al hablar cuando ya no hay réplica posible para algunos de los nombrados? ¿Cuáles de estas revelaciones te sorprendieron más?
¿Con qué nombre estuviste de acuerdo y con cuál no? La historia de Django, ahora más que nunca, nos recuerda que detrás de cada ídolo hay una verdad compleja, profunda y a veces incómoda. Y nosotros, como amantes de la música, tenemos el privilegio y la responsabilidad de escucharla entera. Al final del camino, Django no buscó venganza ni ovaciones tardías, ni reconciliaciones impostadas. Lo que hizo fue algo mucho más humano y valiente: decir su verdad. Una verdad que llevaba años habitando en su garganta como una canción que nunca se atrevió a cantar. Y ahora, cuando ya no hay discos que promocionar ni contratos que cuidar, esa verdad se convierte en legado. Porque las palabras de un hombre que ha amado, sufrido y resistido en el mundo del arte tienen un peso que no se mide en listas de éxitos, sino en el eco que dejan en nuestra memoria. Tal vez por eso sus declaraciones duelen, porque revelan que incluso en los escenarios más luminosos también hay sombras, que la envidia, el ego y el silencio pueden convivir con el arte más sublime, y que a veces las canciones que nos hicieron sentir más vivos nacieron de un corazón herido, cansado de callar. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora tú lo sabes, y con ello no solo conoces mejor a Django, sino también el precio invisible de la fama, la soledad que a veces acompaña al talento, y el valor de atreverse a hablar cuando todos esperaban que callaras.